Buenos días amigos y amigas, estamos nuevamente aquí reunidos en Radio Voz Andina Internacional en su programa Hablemos en Derecho. El día de hoy, como siempre, pues me acompaña aquí Claudia Storini, directora del área académica de Derecho y coordinadora del doctorado en Derecho, y hoy vamos a hablar de Derecho y Literatura, un tema que no hemos topado aquí en esta radio, pero que sin embargo es un tema de investigación muy recurrente aquí entre nuestros estudiantes y además entre varias universidades latinoamericanas y mundiales. También me acompaña el día de hoy David Bastidas, estudiante de la maestría de investigación en Derecho y también Derecho Sociedad, sí, exacto, y el estudiante del doctorado en Derecho, Néstor Moreno Huertas. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenido una vez más a nuestro programa Hablemos en Derecho. Y hoy vamos a hablar en poesía, en literatura. Sí, vamos a descubrir un espacio interesante desde el que se puede tratar el derecho. Hay quien dice que se puede interpretar el derecho a través de estos instrumentos que pertenecen, ¿no?, a otra área del conocimiento, y que además el derecho podría acercarse de alguna manera a la poesía. De alguna manera estoy parafrasando los temas de investigación de nuestros alumnos de doctorado y de maestría, los cuales agradezco profundamente por dos razones, porque en primer lugar han hecho un espacio de tiempo para acompañarnos hoy en este programa, y sobre todo porque seguramente hay que ser muy atrevido para enfrentarse a este tabú. Es decir, si pensamos que el derecho desde el positivismo son las normas jurídicas, plantear algo así como que la literatura puede ayudar y apoyar y nutrir el derecho en relación con la configuración de algunas categorías, como veremos, y que el derecho, por otra parte, podría utilizar otro término mucho más cercano a la poesía para poder llegar a todos y a todas. A mí me parece que son hermosas propuestas, pero muy atrevidas, porque se van a chocar con esta pared profunda del derecho conservador, que le va a decir: ¿cómo puedes decir eso? Pero ahora ellos le irán explicando cómo y por qué se puede, y por qué desde mi punto de vista se debe poder plantear este cambio dentro de los paradigmas del derecho, de su estudio, de su difusión y de su interpretación. Sí. ¿Cómo están, David y Néstor? Buenos días, tardes para los oyentes, para quienes nos estarán viendo pues en el programa. A la profe Claudia, muchas gracias. También pues al doctorado. Creo que en lo personal ha sido una experiencia muy enriquecedora en términos de encontrar no solamente pues la visión propia del derecho, que pues digamos desde mi caso como abogado y como artista, como literato, creo que se abre un espacio para la investigación que pues valga decir en Colombia es un poco restringido, como dice la profe. Entonces sí, como que, oiga, pero usted no está usted no es literato, porque los literatos nos dicen a nosotros, pero es que usted no es literato. Y a pesar pues de que pues uno tenga un ejercicio tanto crítico como investigativo, y los abogados le dicen: no, pero entonces usted no es abogado, porque pues usted tampoco me está hablando de leyes. Claro. Entonces es una tensión muy interesante, es una tensión muy chusca, pues en mi caso me parece supremamente apasionante. Y pues enhorabuena, hay un tiempo para discutirlo. David. Bueno, muchas gracias pues de invitación. También un agradecimiento pues especial a la profe, aquí también a Sebas, que lo vengo a conocer ahorita, a conocer también su nombre. Y pues sí, como dice Néstor, creo que ha sido como bien complejo el viaje del derecho y sobre todo en mi aspecto y en mi tesis de investigación en la poesía. Porque a diferencia, sí, yo que creo lo que dice Néstor y lo que a veces se escucha es como una clasificación de los conocimientos, ¿no? Usted tiene que ser esto y no puede ser lo otro. Sin embargo, creo que todos somos vida, ¿no? En algún punto, y ahí me remito a mi maestroísmo, que dice: todos cargan un discurso, pocos encargan una metáfora, que es como el núcleo de mi tesis y mi pensamiento. Gracias. Pero explícale un poco más esta frase, porque es compleja en su ¿no? Cuéntanos respecto de esta frase. Pues la frase implica, pues hay diversas interpretaciones, sin embargo la que yo le quiero dar y en mi tesis es la que yo quiero explicar.
es que existe un discurso a lo largo pues de toda Latinoamérica y creería que también los países periféricos en los cuales la palabra sirve para dominar, la palabra sirve para definir, la palabra sirve para clasificar. Y esa es una visión del cogitus que pues ya nos explica Dussel, ¿no? Muy, muy práctico en su filosofía de la liberación. Y yo creo que ahí Paul Ricoeur me parece muy, muy lúcido porque es un estudio de Aristóteles, y Aristóteles habla de que la palabra se hizo para dominar al otro. Entonces, viendo todo esto, ellos empezaron a aplicar lo que es la retórica, y la retórica se mira en una explicación que es el discurso, o sea, el arte de saber manejar, el arte de saber dominar a los otros, creo yo, y es mi tesis lo que va. Y esto se ha impregnado del derecho. El derecho se ha impregnado de esto, del dominar al otro a través de la palabra. Sin embargo, pues Aristóteles de alguna forma no supo evolucionar un poco más lo que sería pues la cataqueresis, que quiere hablar sobre la metáfora, y eso es lo que yo voy. Nosotros cargamos un discurso que es ajeno, un discurso que ha sido desde el centro dictado, ya sea en nuestra vida misma como en el derecho mismo. Yo lo viví prácticamente viviendo pues una farsa, unos reflejos que yo encontraba que no eran reflejos ajenos a lo mío. Y eso fue un choque muy grande porque me hizo, a partir pues de la muerte de mi hermano, me hizo darme cuenta que yo no soy yo no soy nadie. Y pues leer a todos estos poetas malditos, de alguna forma Rimbaud, me hizo decir yo soy otro, yo debo ser otro. Pero lastimosamente pues este discurso y esta retórica te dice no, tú tienes que ser una sola cosa, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser literato, tú tienes que ser un hijo. No se puede haber una multiplicidad de significados, y esto es lo que va a encarnar la metáfora. Uno tiene que ser catacaresis, ser de alguna forma cambiante, movedizo, exacto, o sea, lo que uno busca, su propia significación. Sí, y claro, eso sí me parece central, como esta relación entre palabra y dominación, la palabra debería ser un puente, debería ser la posibilidad de ser todo lo que queramos, ¿no? Y de expresar lo que queremos ser a través de la palabra. Entonces, y sí, sin embargo, el derecho siempre la ha manipulado y utilizado. Y además utilizado de una manera selectiva, que discrimina, que excluye, ¿no? Entonces creo que eso también, esta esencia de si el derecho puede ser palabra que incluye, que es puente, que abre más bien espacio en lugar de cerrarlo, esta dicotomía binariedad en la que se mueve el derecho, ¿no? Que es exactamente lo binario, blanco y negro, hombre y mujer. Lo binario evidentemente nos alinea, ¿no? Pero no nos deja espacio para ser realmente todo lo que queramos. Y entonces en ese sentido creo que la importancia de lo que nos decía David. Néstor, ¿cuál es tu opinión al respecto? A mí me gusta hablar como de la relación entre el derecho y la literatura desde digamos como dos polos. El primero es el polo de la palabra, como decía David. Y si nosotros lo vemos, la palabra en la tradición latinoamericana, pues de una u otra forma es una forma también de colonización. Entonces, textos como La ciudad letrada en Rama, pues describe una situación muy interesante en torno a cómo se da la reinterpretación también del territorio cuando se dan pues estos procesos de colonización, y uno de ellos es cambiar el significado del suelo, de la tierra. Entonces, en el texto nosotros vemos como la centralización de la discusión política, del poder, está pues en la cuadrícula, ¿no?, de la ciudad. ¿Y quién está en el centro de esa ciudad? Está el cura, está el escribano, está el fundador, está el abogado, está el gobernador, que son los que hablan, y que de una u otra manera, esa es una discusión también muy interesante, sobre todo ahorita en Colombia, de entonces el que tiene la palabra española, el que tiene la palabra validada por las instituciones, entonces son los que pueden gobernar. Y entonces pues la palabra tiene un significado muy fuerte y muy poderoso en torno pues al que no sabe a leer y escribir, que es la tradición, pues es el indio bruto que no sabe gobernar, ¿cierto? Que no tiene como la intención, de la palabra, que no tiene el dominio de la palabra, que no tiene el dominio del conocimiento occidental, y entonces pues ahí hay una tensión muy poderosa en torno pues a cómo entendemos la palabra, y sobre todo en derecho,
que en esta tradición de la escritura, en esta tradición de la oralidad, pues también tiene una significación muy poderosa. Y en segundo, que es una categoría de Martha Nussbaum, que habla sobre la función narrativa del abogado. Entonces, cómo el abogado desde ese punto de vista narrativo, del discurso, también concuerdo mucho con David, y pues creo que con Sebas también, que hablando ahorita un poco detrás de cámaras, también ha investigado el tema, y pues sería muy chévere, digamos, como plantear la discusión, en que pues el abogado también tiene una función narrativa, ¿cierto? El abogado tiene un discurso, y el abogado, y más aún cuando hablamos de pronto del operador del derecho, de los funcionarios de las ramas judiciales, que de una u otra manera también expresan desde esa perspectiva una responsabilidad política, una responsabilidad cultural, una manera de cómo se entiende la vida cotidiana, de cómo deberían interpretarse algunos límites al ejercicio de los derechos, y creo que desde esa perspectiva narrativa también, de la cual habla Paul Ricoeur en términos de la identidad narrativa, de cómo a través de esos discursos pues también se generan significaciones, se generan símbolos, se generan alegorías, se generan, digamos, como elementos que van a hablar de formas pues de interpretar, en este caso específico, no solamente la ley, sino el problema de la justicia, digamos, como elevando un poco la idea del problema de la justicia, del problema de la igualdad, del problema de qué significan los derechos, y de qué manera la literatura entonces le permite, dentro de esa función narrativa, no hablemos del abogado, sino del funcionario judicial o del actor dentro del proceso, cómo la literatura entonces empieza a presentar elementos, digamos, sociales, políticos, de valores comunes, para poder interpretar y para poder también dar como una perspectiva sobre el derecho y sobre la vida cotidiana. Sí. Bueno, buenos días con todas y con todos. Yo tal vez quisiera hacer una acotación en base de cuál sería mi aproximación al derecho y la literatura. Y yo lo he relacionado siempre con dos conceptos que son muy fuertes. Bueno, tres. Uno es la verdad. O sea, finalmente en la historia hay ganadores y perdedores. En nuestras vidas diarias hay ganadores y perdedores. Y siempre terminamos pues sabiendo cuál es la versión del ganador. Pero también existe una versión del perdedor y de los perdedores en la historia y en la literatura. Y la literatura nos muestra fuertemente muchas veces cuál es esa visión de los perdedores, cuál es esa visión de los oprimidos, cuál es esa visión de los desclasados, cuál es esa visión de las personas que no tuvieron voz ni palabra en su momento. Otra es de la memoria, porque así como podemos, o sea, si nosotros ponemos a ver la Constitución de 1830 del Ecuador, mucho no entendemos, pero si leemos una novela de ese entonces, de cuáles eran las problemáticas, por ejemplo, de la distribución de la tierra, de los conflictos con la iglesia, lo entendemos muchísimo mejor. Entendemos muchísimo mejor los problemas jurídicos, los problemas sociales. Y el otro es el de la libertad. El de la libertad me parece muy importante, porque al menos yo nunca he escuchado esta... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se decía? O sea, cuando quieren hacer una película, una serie que es muy buenista, es como que no, los personajes tienen que ser así, no se puede hablar de estos temas. La literatura es un espacio de entera libertad. Aquí por ejemplo, a diferencia del tumulto de la sociedad que dice, no, esto hay que censurar, esto no se puede decir. La literatura, aquí hay unos libros, por ejemplo, en esta biblioteca que estamos aquí, había un libro que se llamaba Viaje al fin de la noche, que si hicieran una novela, una película de ese libro, estaría recontra censurada en estos días. Entonces, estas serían mis tres aproximaciones, las que considero importantes: el de la verdad, el de la memoria y el de la libertad. A ver, sí, yo entro en esto de la verdad, porque la verdad de quiénes, no, claro, depende de quién escribe la novela. Y por supuesto yo creo que no haya verdad exactamente en relación con lo que decía antes David, ¿no? De esta palabra que tiene infinitas direcciones, ¿no? De que nosotros podemos ser mil cosas a la vez, mil cosas diferentes, contradictorias. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad? La verdad es una verdad subjetiva, no hay una verdad objetiva.
obviamente porque cada uno si ve este bolígrafo lo describe de manera diferente, porque lo ve desde su experiencia, desde quién es, desde su construcción, desde sus traumas, desde sus aspiraciones. Entonces, y yo sí creo que, y eso es exactamente lo que choca con el derecho. El derecho sí es una verdad, tiene hipotéticamente una verdad, sabe lo que es malo y lo que es bueno, castiga lo que es malo, promueve lo que es bueno, ¿no? Entonces, la novela te demuestra que a veces lo que dice el derecho no es tan cierto, porque hay otras verdades. Hay las verdades de los campesinos, hay las verdades de los indígenas, hay las verdades de los pobres, hay sabiduría también, y eso te demuestra la novela que más allá del derecho hay otros tipos de regulaciones que viene del corazón, del alma, de la poesía, en sentido no ya escrito, sino de la vida como poesía, ¿no? Y entonces, más bien, yo creo que todo esto cuestiona la única verdad, es decir, la existencia de una única verdad, ¿no? Te permite decir, bueno, hay muchas otras, hay muchas ¿no? verdades. Y si de algo sirve leer novela o leer poesía, es exactamente ver cómo cada uno vive su viaje a través de esta novela, ¿no? Creo que el espacio de lectura de novela y poesía es el más libre, porque la película ya te da imagen, ya está traduciendo eso. Cuando tú lees, tú le pones cara a las personas, a los paisajes, a todo, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿por qué casi nunca la película no está a la altura del libro? Y yo creo que es exactamente por eso, porque la fantasía de la persona que lee es infinita y la película es finita, ¿no? Entonces hay siempre algo que no te ha gustado de esta traducción que ha hecho el que hace la película, porque claro, tú no tenías que contar con recursos cuando imaginabas los personajes, claro, y todo lo demás, era ilimitada tu fantasía, ¿no? Entonces sí creo que ahí está exactamente, es más bien la no verdad. Claro. La demostración de que no hay verdad. No hay una verdad única, Tal hay vez, muchas verdades. Yo en eso, sí, pilares esa es la idea, que tú porque pones. desde el poder hay una verdad. Y claro, es la que intenta imponer y muchas veces se impone. Desde la literatura hay muchísimas verdades y hay muchísimos personajes, hay muchísimas visiones. Yo ahorita precisamente con lo que dicen ustedes me parece bien loco, porque en mi tesis yo utilizo a Foucault en un libro que se llama El reto de decir la verdad. Y él habla pues de este rey griego que no recuerdo el nombre, que supo que él no sabía qué estaba ocurriendo con la guerra, que prácticamente él perdió pero no lo conocía, y venía el mensajero. Y el mensajero viene con un mensaje que es totalmente pues horrible, ¿no? Perdimos la guerra, ya no vamos a poder hacer nada. Entonces Foucault plantea qué es más valeroso, o sea, decir la verdad o mentirle. Entonces él dice que es mucho más valeroso decir la verdad. ¿Pero por qué la verdad? Porque la verdad se opone. La verdad siempre tiene una característica de oposición, de desobediencia al otro. Por eso el rey no va a matar al mensajero, pues en este dado caso, ¿no? Pues en Latinoamérica ya hemos visto otras cosas. Pero al decir la verdad hay una oposición intrínseca de cada uno. Hay una oposición. Y yo creo que eso me parece muy, muy lindo de los zapatistas, de que ellos hablan que en realidad la verdadera lucha y la verdad es luchar. Hacen un juego con eso. Es la no verdad. Es la no verdad, exacto. O sea, que lo que importa es simplemente no llegar a una verdad, sino seguir en ese círculo de lucha, porque la verdad no inicia ni tiene fin, sino que siempre se está construyendo. Entonces me parece como muy, muy brutal también manejarlo eso en el derecho. Pero el derecho no, el derecho nos dice, no, esto es un hombre, esto es una mujer, usted es un número, no, esto es una cédula. No, pero el derecho tiene que cambiar, y yo creo que esto, la poesía y la literatura, esto le da ese aspecto de mutaje, ¿no? De estar constantemente mutándose, que es necesario para la sociedad, yo creería. Pero miren que, digamos, como para añadir un poco a la discusión que fue como un punto bien espinoso en la presentación digamos, como de mi proceso de investigación. Por cierto lo pueden ver, ¿no? Claro, sí, está por ahí en YouTube. Y es el tema de, bueno, o sea, pero listo, la literatura no está diciendo cosas reales, ¿cierto? Es como la pregunta principal. La literatura es ficción. ¿Cómo yo puedo sacar de algo que es ficción una percepción que se pueda aplicar al derecho a la realidad? ¿Cierto? Entonces ahí es donde está la digamos, como un meollo, un quick del asunto en términos de la fuente. No tanto... Claro.
tanto de qué es una fuente del derecho, como también de qué es un documento como fuente. Entonces ahí la discusión de la naturaleza del texto literario es una discusión que pues en mi perspectiva no he visto mucha discusión al respecto. Es decir, cómo entendemos esa naturaleza de ese texto literario y hasta dónde lo podemos estirar, como por hacer la figura, para que llegue de una o de otra manera a incidir dentro de los campos políticos o los campos de esta vida cotidiana, de esta vida real de las cosas. Hay unas visiones también muy interesantes que desde de la misma teoría se han trabajado, y hay una muy provocadora que a mí me parece supremamente interesante, y es cuando Martha Nussbaum, en ese texto de justicia poética, empieza a hacer análisis de esos problemas jurídicos a partir de textos de cuentos de Charles Dickens. Y entonces ella se plantea la pregunta, y es: ¿será que podemos tomar los cuentos o los textos literarios y ponerlos a hablar por sí solos en el ámbito de lo público? ¿Será que los podemos y ellos se pueden defender en términos de pregunta? Y entonces, listo, digamos que zanjamos la duda de que desde que la fuente como texto literario, entonces sí se puede o no se puede. Y surge la pregunta al cómo. ¿Cómo logramos entonces nosotros hacer ese proceso de interpretación? Entonces, lo lindo de todo este ejercicio es un ejercicio que parte obviamente del ejercicio de la ficción. Yo creo que la literatura y el derecho comparten la ficción porque, pues digamos, no habrían muchas figuras y no habrían muchos elementos en derecho sin que no aparecieran de la imaginación. Y tenemos, por ejemplo, el caso de los derechos de la naturaleza, que muchos de ellos parten de esa ficción legal, este fetiche, de que el derecho cree a través de esa ficción que tiene unos efectos en esta vida real. Y entonces ahí cómo entonces nosotros empezamos a mirar en qué situación entonces están ahora los textos jurídicos en términos de relación con la literatura. Entonces, esos dos caminos de pensar de que son iguales o igualarlos en sentido de que hacen parte del lenguaje, de que son elementos que transmiten significaciones, de que están escritos también a partir de la palabra, de los símbolos, del lenguaje, pues entonces eso nos plantea unos retos. Pero si lo vemos desde la perspectiva de que los dos textos son distintos, es decir, de que plantean dos naturalezas diferentes, y que a partir de esa naturaleza el debate se construye teniendo en cuenta esas diferencias, pues también nos presenta unos desafíos muy interesantes, sobre todo en términos de la verdad. Por ejemplo, ¿quién es el que escribe el texto literario? ¿El autor? Listo. ¿Y qué hace el autor? ¿El autor es un medio de significación? ¿O simplemente el autor es un elemento que a partir de su ejercicio puede incluso distanciarse desde su propia ideología? Entonces hay una discusión muy interesante que se da, que es un libro del siglo XXI que estábamos hablando por acá, que ya no aparecían. Ajá. Sí, que ya no aparecían más textos de esa editorial, y es un texto que el editor lo construye a partir de recolectar cartas que se enviaban charlando Óscar Collazos, que es un escritor colombiano de la literatura del Pacífico colombiano. Tiene textos como de Putas y Virtuosas o Jóvenes Pobres Amantes, y un montón de cuentos también que habla sobre la vida cotidiana del negro que vive en el Pacífico, y él es un costeño. Entonces tal vez uno lo ve, pues ya él falleció, pero entonces uno lo ve con su manera de ver el mundo, a interpretar o a hablar desde la literatura de parte de lo que él vive, no siendo oriundo del Pacífico, pero pues es una persona que fue profundamente conocedora del problema de Buenaventura, del problema de la segregación racial que hay en Colombia todavía por las negritudes, claro. Y entonces se ponía a hablar con Julio Cortázar, y entonces le mandaba cartas a Julio Cortázar, y luego se metió Vargas Llosa. Y entonces en ese texto es un texto súper interesante porque podemos reducir, digamos, como la visión de ellos tres, que plantean también tres desafíos bien interesantes. El primero, que Collazos sí habla desde una perspectiva muy gramsciana, en el sentido de decir, no, es que el arte sí es militante,
Claro. El arte es militante, pero no para que sea un panfleto, no para que sea un momento pues de simbolizar simplemente una ideología porque sí, sino que de una u otra manera el artista sí está planteando una visión de mundo, una visión política de su mundo. Y él no lo dice ni siquiera desde la izquierda, sino lo dice hablando más bien desde una perspectiva muy general de que pueden haber artistas en todas las diferentes artes que pues manifiestan una posición política. Mientras que el señor Julio Cortázar, él habla de una perspectiva de que el arte se justifica a sí mismo porque es arte. Y entonces de una u otra manera, pues puede que se digan muchas cosas políticas, pero al arte no le va a importar, o la discusión no debería ser una discusión en torno a lo político, sino a la experiencia estética como tal. Entonces, ¿qué es lo que uno siente cuando lee el texto? Cuando uno está leyendo un texto narrativo y entonces ese yo narrador le está diciendo algo al que lee, o ese yo poético está tratando de darle una significación al que está leyendo una poesía. Pero entonces no está manifestando nada, sino simplemente una visión estética de mundo, y que pues el artista tiene que mantenerse distante ahí. Y Vargas Llosa, que ya habla de decir, bueno, no, es que la literatura es un espacio de denuncia. Y uno escucha diciendo eso a Vargas Llosa, ¿no? Dice, claro. Pero Néstor, quiero interrumpirte, perdóname, pero creo que es importante esto. Eso lo tenemos en toda la ciencia. También hay quien dice que el derecho es lo que está escrito, puro y duro, Kelsen. Hay quien dice que el derecho es lo que dice la sociedad, es que más bien no es puro, sino es muy sucio, porque se va modelando en función a intereses políticos. ¿No cree que hay ahí también una coincidencia entre la corriente? Claro, y es sobre el texto. Entonces, digamos, si vemos el texto y vemos la naturaleza del texto, yo creo que en esta discusión sería muy interesante de pronto ahondar un poco sobre la naturaleza del texto literario y del texto jurídico, y creo que podría ser un libro muy lindo, muy interesante de escribir, sobre todo como para hablar de pronto para qué nos puede servir y cómo puede funcionar. Claro. Y sobre todo porque la literatura, a partir de esa idea de la ficción y esa idea de la imaginación, de esas imágenes que uno construye cuando va leyendo, sí, que por ejemplo uno, lo que decía la profe, estoy leyendo un texto literario y me creo una imagen en la cabeza y después lo veo en una película y digo, no, pero yo me lo imaginaba más largo, más chiquito, más no sé cómo. Sí, claro. Pero entonces, listo, si ese es el personaje como un símbolo de significación dentro de la narrativa, ¿qué pasaría de pronto si seguimos y ampliamos eso a figuras como la justicia? Pero el derecho no es igual, cada uno, a ver, ahí voy. Cuando tú vas a defender un caso, ¿qué haces? Interpretas una norma como tú quieras, le pones la cara que tú quieres, ¿no? Claro, el derecho no se pasa a película, así de duro, entonces no se lee. Pero si lo pensamos, no hace lo mismo el abogado cuando interpreta una norma y dice que esta va a tu favor y el otro dice que no va en contra. Por supuesto, porque ahí, digamos, y ahí es donde entra la otra discusión. ¿Cómo interpretamos esos textos? Claro, exactamente. Desde el derecho tenemos la teleología, la historiografía, la interpretación textual, bueno, ¿cierto? Pero entonces en la literatura, ¿cómo lo hacemos? Porque, pues, digamos, oiga, pues aquí ya estamos cada hablando uno de es otros libre. Elementos. Y ahí es donde creo que está el quid del asunto. La libertad. Que es la libertad. Pero ¿cómo se construye esa libertad textual, esa libertad interpretativa? ¿A partir de qué elementos? Yo creo que ese también es otro elemento también de discusión, que por lo menos en mi tesis yo trato de trabajarlo desde esa perspectiva de que hay unos símbolos que se pueden seguir y que se pueden medir, porque pues si estamos hablando de investigación hay que medir de una u otra manera las cosas. Entonces las técnicas que nos permitan medir los símbolos, que nos permitan a nosotros medir las intertextualidades, que nos permitan a nosotros medir de pronto esas alegorías que vamos a encontrar en la literatura y que de una u otra manera pues se pueden distanciar o no del autor. Entonces, no sé, David. Pues sí. Sí que decía, profe. Yo solo una cosita quisiera, antes de pasar, yo creo que también en este caso, como decíamos, siempre seguimos en ese sistema binario, ficción, realidad, ¿no? Y entonces, claro, es mucho más fácil decir la literatura y la poesía son ficciones, ¿no? Y nosotros somos la realidad. Y por eso hay un rechazo, como
decía Néstor, un rechazo de que la literatura puede ser utilizada, ¿no? Porque el derecho es la realidad, la verdad, volvemos a este concepto de verdad. Pero si lo pensamos bien, también el derecho no es más que una realidad impuesta, un fetiche, porque pensemos en una cosa para que nuestro audio escucha no puedan entender. Ustedes pueden creer que el contrato de propiedad sea un papel escrito que pasa un territorio indígena y dice que este territorio puede ser explotado por una petrolera, y todo está escrito ahí en un papel, firmado este papel, y este papel tiene un valor como para desplazarle, quitarle, matarle, ¿o no? Es decir, esta es una paradoja si lo pensamos, pero claro, ¿quién va a cuestionar el valor de este fetiche contrato? Palabras escritas en un papel, firmadas por algunos, claro, ¿no? Que tienen el poder de sacarte, de quitarte tu alimento, de cambiar tu mundo. Eso no es un fetiche, claro, yo sí creo, es que el papel pueda tener tanto valor. Y si se quema, es decir, no es posible, en la realidad no debería ser posible que un papel tuviera tanto valor, ¿no? Y sin embargo, nadie se atreve a cuestionar un contrato, ¿es cierto o no es cierto? Es pura verdad. es el valor que le dime, damos eso como sociedad. dejo aquí, lanzo esto. Claro, es que es el valor que finalmente nosotros le damos. Es como el dinero, o sea, Es un papel, un trozo de papel. claro, el día de mañana se Que colapsa se rompe. el Estado y No, y o esto, simplemente ¿no? se cae en el suelo y como a mí me ha pasado, lo agarra tu perrita y lo hace pedazo. Claro. Estos Y- son el De valor hecho, de... de hecho hay cuentos sobre eso, digamos con mis estudiantes así rápidamente porque me Sí. gustaría escuchar a David Claro. desde la perspectiva de la poesía. Yo con mis estudiantes en historia al final de la clase les pongo a hacer un cuento. Y en uno de esos cuentos unos estudiantes criticaban eso precisamente porque se inventaron un cuento donde había una vaca que se come. que el dueño de la vaca tenía en su bolsillo la escritura de la casa y la vaca se come el escrito. Y entonces que después llegaban a decir, oiga, pero ¿cuál es su propiedad? ¿Cómo pensamos eso desde la ficción? O sea, ¿qué Exacto. pasa? Porque el derecho nos lleva a nosotros a pensar en hasta dónde llega el derecho. Y hay, digamos, otro texto de Marta Nussbaum que son las fronteras de la justicia, que tal vez no lo piensa tanto desde la literatura, pero sí piensa las fronteras del derecho desde, digamos, como desde esa perspectiva cultural, ¿cierto? Porque y es la misma pregunta, o sea, ¿qué hay después de la polis? ¿Qué hay después de eso? O sea, si yo salgo y voy a un mundo en donde no hay normas, ¿qué hay? ¿Qué pasa después de eso? Y digamos como que creo yo profundamente que la creación literaria le puede ayudar al abogado digamos como de una u otra manera a ver el futuro, ¿cierto? Como para hacerse preguntas de lo que podría pasar y de una u otra manera como prepararse para ciertas situaciones que muy seguramente van a pasar, ¿cierto? Entonces como los derechos de los seres humanos que están vivos en este momento, entonces van a pasar, por ejemplo, a transmitirse y a tener una versión humana también dentro del tema digital, o cómo si los vamos a aceptar o no, si entra el Estado ahí o no. Entonces como esa manera también nos permite pensar el derecho, o cómo desde la literatura también se pueden crear delitos de lesa humanidad nuevos, ¿cierto? Sí, claro, que pueden pasar y que pueden estudiar y que pueden suceder en una situación en donde la sociedad posiblemente cambie. ¿Qué pasará después de una tercera guerra mundial? ¿Cómo podríamos pensarlo, cierto? Entonces creo que hay muchos ejercicios que nos permiten pensar eso, y creo que se han discutido mucho sobre Kafka, se ha discutido mucho sobre el mismo Edgar Allan Poe, sobre cómo esta literatura también del crimen o la literatura criminal también permite ver cómo funciona o cómo debería funcionar la investigación criminal. Bueno, en fin, o sea, habría muchas cosas que decir. Pues qué chévere y qué chimba, pues Néstor, que no sé, que llevamos como y la mesa también como llevar un mismo pensamiento. Y yo creo que al estudiar el derecho, creo que ha sido ya muy limitante el derecho actualmente, y creo que nosotros de alguna forma tenemos que hacer como decía Rimbaud, yo veo lo que el hombre creyó ver.
hay una visión mucho más allá, y yo creo que ya como estamos hablando de investigación, yo creo que los pasos a seguir que nos puede dar es la filosofía práctica y la semiótica. Creo que primero que todo Joseph Raz y Frederick Chaucer y Peirce están manejando unas visiones en las cuales el símbolo es lo que importa. Más atrás del derecho, más atrás de la literatura, siempre ha habido un símbolo que nosotros alzamos como humanidad, yo creería. Y estas visiones que nos da el derecho, estas visiones que hemos vivido desde el positivismo, son lo que pues decía Joseph Raz, o sea, son razones de primer orden, razones de segundo orden. Las razones de primer orden son las que nosotros inventamos de acuerdo a nuestra existencia. Sin embargo, las razones de segundo orden son las que son impuestas por otras personas. Y el derecho solo se ha quedado aquí, en esas razones de segundo orden, decir lo que tenemos que hacer, y tenía que haber una imposición. Entonces aquí también entra la división, ¿no? Ficción y derecho. Claro. Pero si nosotros vamos más atrás hacia estas visiones que ellos dan del símbolo, nosotros podemos concatenar las dos, el derecho y la literatura, y a través del lenguaje, a través del símbolo, o la figura, hablando en términos de Wittgenstein. Pero lo que me parece lindo y de la poesía, lo que me parece como que lo más esencial y que el derecho tiene que de alguna forma vivirlo, es que nosotros, antes que normas, somos aliento, somos vida. Y siempre ha habido como ese choque de decir, no, tú tienes que ser esto, pero no se reconoce esa visión que vuelve a decir Rimbaud, yo quiero ser otro, yo soy otro, yo no soy yo. Y ahí se vuelve un poco muy abstracto, y creo que eso de alguna forma tengo que seguirlo luchando en la tesis, pero sí creo que el derecho tiene que volverse un símbolo y tiene que destruirse como símbolo para reinventarse como símbolo. Y ahí creo que va eso, para ahí diferenciar, ya que no existe diferencia, literatura, derecho, abogado, contador, no, sino que todos estamos viviendo esta justicia poética, como le dice Marta Nussbaum, no sé, creería eso. ¿Quiere decir algo? No. Ya. Estoy pensando, es que son muchas ideas. Sí, a ver, David, hay que reinventar el derecho, pero para que el derecho, y ahora utilizo tal vez una palabra más sencilla para que el derecho ya deje de ser una imposición, un fetiche, una ficción, y pueda ser un derecho que siente. Un derecho sentipensante, algunos hablan de ese derecho sentipensante, ¿no? Y claro, ¿y dónde podemos tomar el ejemplo para dar contenido, para empezar a construir este derecho sentipensante? Claro, y ahí volvemos, ¿no? A la poesía, a la literatura, y estos instrumentos tal vez no puedan permitir, como decía Néstor, no hasta prever un delito de lesa humanidad que ahora no podemos imaginar. ¿Por qué no podemos imaginarlo? Porque dentro del derecho no cabe esta posibilidad, ¿no? Entonces, digamos que ahí volveríamos a que y vuelvo a utilizar ese término que sí fue muy cuestionado, que la literatura y la poesía podrían nutrir el derecho y por lo tanto permitir la creación de un derecho diferente. Y entonces estaríamos diciendo que podrían ser fuente de este nuevo derecho, entre comillas. La palabra fuente en derecho, claro, las fuentes del derecho, hablo por los radioescuchas que no tienen por qué ser expertos en derecho. Las fuentes del derecho normalmente se identifican con actos formales, son la ley, la constitución, los reglamentos, la jurisprudencia se ha llegado a admitir que es fuente del derecho después de mucha lucha, no ha sido fácil. Pero claro, en un auditorio si vamos y de abogados, si vamos y decimos que la novela o la poesía es fuente del derecho, hay ya se levantan y se van y dicen eso está loco simplemente o locas, y por lo tanto mejor nos vamos porque nos hemos equivocado de lugar. Seguramente esto es ciencia ficción, no es verdad. Eso es lo que pasa, por eso estamos, digamos, profundizando este aspecto, de poder o no decir que la literatura y la poesía es fuente del derecho. Bueno, digamos como a propósito de lo que se ha dicho sobre el símbolo, yo creo que ahí también hay una cuestión bien interesante. Esto era así. Bien interesante para charlar. Y por un lado me recuerda mucho una frase de la Rochefoucauld, que era un asesor de una reina española por allá en el siglo XIV, que decía: a nadie se le había ocurrido estar enamorado si no lo hubiera leído en los libros.
Y entonces esa es una afirmación también muy interesante y muy bonita. Para mí me parece muy poderosa en el sentido de que a nadie se le, o sea, o sea, si lo traducimos de pronto a la vida cotidiana, o sea, si yo no hubiera leído en los libros, yo no hubiera podido comprender qué era sentir el amor por el otro, ¿sí? Entonces, si transpolamos eso al derecho y lo vemos desde el símbolo, pues tendríamos que hablar de qué es el significante, o sea, qué vamos a cambiar del derecho desde esta perspectiva. El significante, vamos a cambiarlo, el significado. ¿Qué es lo que o a qué le vamos a aportar, o qué es lo que vamos a decir de esas dos perspectivas para hablar del derecho? Si vamos a hablar del contenido, de qué es el derecho, y entonces a mí me lleva mucho pues a esa discusión de Terry Eagleton, que también la hablábamos el otro día en clase, de que pues cuando nace la novela, están haciendo pues el derecho en la modernidad, es decir, todas estas instituciones que limitan el poder del rey, que transforman las monarquías constitucionales, que reconocen como sujeto al desposeído. Entonces, que fue pues también a partir pues de la imaginación, de que ellos tenían la posibilidad de criticar ahora al rey. O sea, es que en esa época, ¿a quién se le iba a ocurrir criticar al rey? Si es que pasaban y de una vez a la guillotina o lo volvían esclavo, o bueno, o sea, ¿quién iba a criticar al rey? Entonces, la imaginación permite de una u otra manera pensar que hay otro camino posible, y que desde ese punto de vista del significado y significante, pues la modernidad crea un espacio con una pretensión política, por supuesto, pero también crea un espacio para una transformación cultural de la sociedad. Y no solamente se critican los valores políticos, culturales, sociales, jurídicos, sino también qué es lo bello, ¿cierto? ¿Qué es lo que percibimos nosotros como bello, como una experiencia estética que hasta su momento predominaba principalmente la idea del noble? Pero entonces cuando también aparece el ciudadano, entonces la transformación cultural también ejerce una fuerza muy importante para que obviamente las sociedades también se transformen y empiecen a ejercer desde ese punto de vista estético su libertad. Entonces, ¿para qué se creó el derecho? Entonces, desde ese punto de vista, no sé, su merced, ¿qué opina? O cambiamos la palabra o cambiamos el significado. Claro. ¿Quieren decir? Yo puedo luego, sí. Tal vez, o puedo decir ahora. Claro, es evidente que el derecho nace como instrumento de poder, ¿no? Claro. Es decir, nace desde que se empieza a escribir el derecho, porque el derecho no escrito, y de hecho la sociedad feudal es una sociedad plural, ¿no? Sí. Que está lejos de este concepto de derecho. Cuando hablo de la sociedad, y claro, la sociedad además feudal solo existe en Europa, porque en el resto del mundo hay otras sociedades, pero que igual se mueven más allá de un derecho escrito, donde la regulación de la convivencia es limitada, porque no hay cómo extenderla. Es decir, el mismo código que se escribió en Arabia, cuyo nombre ahora se me va, que es el primer texto que tenemos escrito. Exacto, Hammurabi. Es el primer texto escrito, pero y ahí hay un esfuerzo, pero se iba colgando en las diferentes plazas y duraba lo que duraba, porque evidentemente y ya estábamos manejando la escritura, sí. Pero antes de la escritura, en cualquier civilización, antes de la escritura, el concepto de derecho no existía. No existía, y aparece como el derecho, como si cambiáramos a Dios por la ley. Exacto. Sí, exactamente. Sí, como cambiáramos a Dios por exactamente. La ley. Cambiamos la religión por la ley, lo que dicen, ¿no? Entonces, y por eso, digamos, si nosotros comparamos el concepto del derecho que heredamos de la Revolución Francesa, que obviamente no es el único concepto de derecho, pero el que luego llega aquí y se difunde, ¿no?, en la colonia, es exactamente Dios. Es una sustitución, porque antes el rey hablaba por la boca de Dios, pero ahora es la ley. Entonces, esta comparación yo creo que se ve claramente, se puede hacer de manera clara. Por lo tanto, claro, podemos, como dices tú, actuar en el significante, en el significado, o tenemos que actuar en el significante. Y yo sí creo que hay palabras que hay que eliminar.
¿sí? ¿Por qué? Porque sí, yo sí creo que hay palabras que no pueden ser utilizadas, porque es lo mismo que decíamos en relación con la fraternidad, ¿no? Claro, por mucho que, y aquí me gustaría que estuviera nuestro amigo del Percio, porque claro, él dice que cuando habla de fraternidad nadie lo entiende, pero la culpa es de lo demás. Claro, es que nosotros cuando escuchamos fraternidad nunca vamos a pensar que es matarse lo uno con lo otro. Es decir, es que claro, él quiere dar un significado a un significante que ha sido utilizado a lo largo de siglos para demostrar solidaridad, fortaleza, ¿no? Entonces sí me parece que hay términos que hay que cambiar porque no vamos a poder con el significado, ¿no? No podemos darle nunca derecho a otro contenido porque ¿cuántos siglos lleva ahí con este contenido duro y fuerte? Sí me parece una empresa muy complicada. Y una última cosa, más bien yo sí creo que también podríamos pensar a cómo era la sociedad antes de este derecho escrito. Yo siempre pienso en la novela esta de Robin Hood, estos que tiene y va. Y en general, cuando nosotros vemos historia de la Edad Media, ¿no? o hasta de Europa del Norte, con los pueblos celtas, cuando pelean y todo, siempre cuando hay un mito, una persona importante, hay detrás un señor que va cantando su historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque esa es la literatura de aquel momento. Es decir, de aquel momento, cómo los héroes, los grandes personajes iban a ser conocidos de un pueblo al otro, a través de los cantores que iban a la taberna y cantaban la historia de Sebastián, que acaba de graduarse en la maestría, y entonces estoy ahora claro, pero esa era la literatura. No estoy mal, ¿no? Hasta en aquel momento había la necesidad de construir y de contar la historia para que hubiese de alguna manera una identidad, un referente, un vínculo entre estas personas que solo se comunicaban a través de este señor que iba a la taberna y cantaba la historia de el rey, la reina, la hada si existía, de lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que eso viene hasta antes, no el derecho, pero sí, claro, la necesidad de contar la vida, la historia, de dar ejemplo, de institucionalizar de alguna manera, ¿no? A ustedes. Yo solo quisiera decir algo como un añadido importante, que la literatura nos permite oponernos al poder, como dijiste tú, Claudia, pero además nos permite oponernos de manera muy creativa. No solo ponernos como usualmente estamos acostumbrados a ver, sino, por ejemplo, en Lazarillo de Tormes, que fue una obra que se escribió en el siglo de oro español y que, claro, pues denunciaba que España era un país, pese a todos los demás que decía, era un país muy sucio, era un país muy violento, era un país con lógicas de poder muy inquietantes. ¿Y quién escribió esto? O sea, a ver que rinda justicia, no fue anónimo. Fue anónimo. Nadie claro. sabe quién. Claro. ¿Quién escribió? Es más de seguro el que escribió dijo, no, sí, ¿quién también sería? O sea, ojalá que le juzguen y que vaya preso por lo que escribió. Claro. O Cervantes cuando escribió El Quijote, que le dicen... ¿Y esto qué es? No, es que esta es una traducción que yo hice claro, de un panfleto que encontré en el basurero y estaba en árabe, pero yo le traduje y entonces no es mío, es de otra persona. Esto es una historia, pero es la visión. Claro, no podían, claro, porque corrían peligro, ¿no? Pues, qué loco que digan, es así como una breve... De alguna forma como un poco de avance de mi tesis. Es que a mí siempre me pareció perfecto esa visión de Cervantes, que haya dicho, este no es mi libro, es un libro que me encontré. y yo en mi tesis quiero decir que en mi tesis, esa tesis está dicha por
pues Sarazade o Sharazade, que es la de las 1001 noches, porque desde ahí va el derecho. Yo quiero como golpearlo, o sea, como que está contado por las personas que de alguna forma vamos a ser contados, si es que realmente estamos, ¿no? Y me pareció brutal lo que dijo la profe Claudia, y es que hay un libro que se llama Amuleto, de Roberto Bolaño, que ese libro me chocó hartísimo, fue como que yo como joven colombiano he vivido protestas, he vivido también el rechazo por parte de mi misma carrera por llegar con estos pensamientos, y él dice que lo que realmente importa es que nosotros como jóvenes estamos llegando a un abismo, estamos marchando hacia un abismo. Y Auxilio de la Cultura empieza a decirnos como que en esta visión dice, no vayan, por favor, no vayan, y nosotros vamos cantando, estamos cantando acerca de nuestra vida, estamos cantando acerca de nuestros amores, de nuestros perros, de nuestros gatos, y poco a poco todos los jóvenes caemos, todos los jóvenes latinoamericanos caemos, pero lo importante es que el canto sigue sonando, y esa es la visión de Auxilio de la Cultura. Y esta visión de lo que decían también con lo de las 12 tablas y del visión y de Dios, yo creería que, bueno, sí, la norma se confundió con Dios, pero ¿a qué Dios le estamos rezando como abogados, no? Y ahí va otra vez el símbolo. Yo creo que nosotros tenemos que tener como símbolo precisamente este canto, como jóvenes latinoamericanos, como latinoamericanos en sí. Y ahí va también como el juego de lo que decía la identidad, el significante y el significado. Yo creo que el símbolo nosotros lo tenemos que hallar porque nuestro derecho no es el de nosotros. Es un derecho ajeno. Claro. Entonces, Latinoamérica, y yo sí quiero ser como bien tajante en esto, Latinoamérica no ha tenido su propio derecho. Colombia no ha tenido su propio derecho. No tenemos un derecho propio. Hay un derecho ajeno. Entonces, ¿cuál es el símbolo de nuestro derecho? ¿A quién le vamos a rezar? ¿A quién le vamos a hacer las 12 tablas? Esa también es una pregunta que creo que también tenemos que plantearnos. Néstor o no, Seba. No, yo no. Dice. Ya me quedé sin ideas. Estoy más escuchándoles. Bueno, yo sí quisiera decir como 4 puntitos así rápidamente. El primero, pues la figura del juglar, ¿cierto? El narrador oral, que creo ¿Cómo que se dice en español? Juglar. El juglar, que... Es que yo, hay palabras, siendo italiana, hay palabras que nunca utilizo, entonces no sabía cómo llamarle. Sí, no sabía claro. Su nombre, es castellano. El cantor, dije, porque... El juglar. Entonces el juglar, digamos, como que aparece como esa figura que va de pueblo en pueblo, de bar en bar, pues como echando el cuento de cómo se transforma, de qué es lo que ha pasado, y es el que de una u otra manera, pues... transmite esas significaciones, sobre todo antes de que se magnifica la escritura y de la invención de la imprenta y de cómo la imprenta entonces llega a personas que no son ricas y ellos empiezan a pasar los panfletos y como el celular ahora, que claro. Sí, como el celular ahora que ahora uno puede publicar cualquier bobada y no, pues sí, pasa, digamos, creo que es como la misma situación, pero entonces eso lo lleva a pensar a nosotros a pensar también entonces cómo después del juglar entonces también cómo la literatura nos permite dar significados a esos elementos. Hay un texto de Milán Kundera que es A la margen de la moderna estética, que en su primer capítulo dice la desprestigiada historia de Cervantes a propósito del Quijote de la Mancha, que los invito a que se vean una película colombiana que se llama un tal Alonso Quijano, que es una película que hizo la Facultad de Cine de la Universidad Nacional, en donde coge la historia del Quijote de la Mancha y al Quijote lo pone un profesor de literatura que se enamora de una punquera en la ciudad de Bogotá. Y entonces cómo él crea, digamos, a partir de ese texto literario una visión de la Bogotá del siglo XXI. Y entonces, ¿para qué nos sirve Milán Kundera? Para ver que, primero, pues digamos desde mi punto de vista que me especializo mucho más en la narrativa que en la poesía, es decir, la novela y el cuento, cómo Milán Kundera entonces hace una lectura de la humanidad, de la modernidad, después de la modernidad a partir de las novelas. Y entonces agarra, primero agarra a Cervantes, ¿cierto? Y agarra también textos como Jaques el Fatalista, o agarra textos como Cándido del Optimismo, en el que dice, no, es que el ser humano en ese momento, como está descubriendo que hay otros pueblos diferentes a Europa, sobre todo Occidente, que oiga, hay unas Indias ya en otro lado, o sea, como eso es un shock cultural, y entonces habla de que la humanidad estaba descubriendo el mundo, y entonces por eso las primeras novelas hablan de viajes, y uno, por ejemplo, si uno le pregunta a esos 3 textos, uno le pregunta, oiga, ¿y de dónde viene el Quijote y para dónde va? ¿Para dónde va Jaques el Fatalista? ¿De dónde venía? ¿Quién es? Claro.
Sí, ¿cuál es el reino de Cándido en el optimismo? ¿Cuál es? Porque termina en la historia por acá navegando con una señora que le cortan una nalga por aquí en Sudamérica dentro de la historia, ¿sí? Y viene huyendo de que lo van a matar. Y entonces, en medio de que están contando una historia Jace está contando la historia de los amores a su amo. El Quijote está contando pues también una historia de un viaje que... entonces, ese es como primer elemento. Después aparece el realismo y la vida cotidiana con Balzac y con Flaubert, que también tienen unos textos maravillosos. Balzac, sobre todo, como en su literatura empieza a hablar de los mendigos, empieza a hablar de las personas que viven en la calle, en sus textos literarios, y entonces eso empieza a emerger como una visión también de ciudadanía distinta y diferente a partir de esa literatura. Y luego Flaubert, que para mí es uno de mis escritores favoritos, cómo habla de la vida cotidiana. O sea, si no hubiera sido por Flaubert, nosotros no vemos ahorita en Betty la Fea cómo comen arroz con huevo. Sí, porque pues eso es la vida cotidiana, eso no, porque antes era la vida del rey. O sea, cómo desde la literatura también se construye una visión particular de la vida y empieza a ponerse los ojos del yo narrador, del que está hablando con el lector, empiezan a ponerse en la vida cotidiana de la gente. También empieza a aparecer como los textos de Richardson, que es una literatura a partir de cartas, de cómo la vida privada de los reyes, entonces empieza a aparecer como literatura, y cómo empieza uno a andar en que, oiga, es que al rey también le da dolor de estómago, ese también se enferma y va al baño, ¿sí? Entonces, digamos como Milan Kundera en ese texto como que hace un recorrido por las novelas y empieza a hablar acerca de eso, y se convierte, digamos, como en un momento también, o una oportunidad de transición y de trabajo. Entonces, eso nos lleva también a la idea del retorno de Hannah Arendt en su texto de sobre la revolución, que ese texto, digamos, yo lo trabajé también con un libro que yo creo que lo van a publicar ahorita este año. ¿En qué se preguntó? O sea, listo, ganaron la revolución, pero ¿qué hacemos? ¿Cierto? O sea, ¿qué vamos a hacer al otro día de la revolución? Ella decía que entonces los revolucionarios franceses decidieron mirar atrás, y es como la idea del retorno. Entonces devolvamos a la República Romana para construir una república nueva que nos permita generar nuevos procesos de significado y de significación, y que desde esa perspectiva pensemos cómo el derecho y la justicia llegan nuevamente a la gente, que creo que por ahí podríamos empezar a mirar para darle un contenido nuevo también a ese significado del derecho, que tenga que ver con a quién le pertenece y cómo lo vive y cómo lo entiende y cómo lo va a trabajar y cómo lo va a expresar. Y creo que el derecho en ese sentido sí le hace falta como un poco de trabajo, y creo firmemente que la literatura nos permite a nosotros darle ese contenido a ese derecho. Es decir, que la literatura puede acercar la comprensión del derecho desde esa vida cotidiana. Claro, entonces, Néstor, más bien vamos desde el significado para intentar cambiar el significante, es decir, desde abajo hacia arriba, porque probablemente, y en eso yo comparto, cambiar el significante es muy difícil, ¿no? Es muy complejo. ¿Cómo vamos a decir? Si ya se agarran de los pelos cuando le decimos que la literatura puede ser fuente del derecho, imagínense si le vamos a decir que ya no existe el derecho. Nos llevan al manicomio directamente, sí, ¿no? Claro, cierto. Sí, sí. Entonces sí, crucifican. Tal vez tenga razón tú al final, ¿no? Que no podemos prescindir de la palabra derecho, pero podemos demostrar que sí podemos ir dando contenido a algunos derechos, a algunos espacios del derecho desde allá, para que las personas se puedan apropiar de estos espacios, que luego creo que es lo más importante, ¿no? Cómo logramos construir un derecho que sea realmente tejido por la gente, ¿no? Que sea un derecho que todos y todas podamos compartir, que sea una ilusión, que sea un proyecto de vida, que sea algo realmente común, y que no venga desde arriba y nos fusile, ¿no? Y nos condene y nos diga si somos buenos o malos. Que no diga lo que no nos diga lo que tenemos que ser, ¿no? Fundamentalmente, porque la moral también se encarga de esto, pero nosotros somos libres moralmente de hacer lo que nos da la gana, pero el derecho no nos deja esta libertad. No nos deja ser homosexuales, no nos deja ser transexuales, no nos deja ser de ningún sexo,
por ejemplo, y le hago este ejemplo, le podría hacer mil diferentes, ¿no? Entonces, no somos libres, estamos castigados a seguir lo que dice el derecho. No podemos pensar que yo con mis 2 perritas somos una familia, porque no cabemos en este esquema que el derecho nos da. Y sin embargo, yo me siento una familia con mis 2 perritas, además de la familia alargada que pueda tener. Entonces, claro, todo este límite, entonces, más bien, no cambiemos cambiemos el derecho, cambiemos su contenido, no a través de ese instrumento, es decir, desde abajo, y tal vez sea la estrategia más sensata. Bueno, antes de cerrar, ¿alguna idea antes de cerrar? Dejemos una idea aquí antes de Bueno, cerrar. a mí me gusta cerrar con literatura. Entonces yo traje un fragmento muy pequeñito de un texto chileno de Nona Fernández que se llama Mapocho, y es un texto en el que pues a partir de un escenario de la vida cotidiana, de la vida real, que es todo lo que se vive en torno al río Mapocho en Chile, pues aparecen muchos personajes. Entonces me gustaría como leer, es un parrafito pequeñito rápidamente, a ver si agarramos la idea del personaje que está aquí detrás. Entonces, nací maldita, desde la concha de mi madre hasta el cajón en que ahora descanso. Un aura de mierda me acompaña, un mojón instalado en el centro de mi cabeza, como el medio melón de los piantaos, pero más hediondo y menos lírico. Nací cagada, desde el juanete del pie hasta la última mecha desteñida que me cuelga de la nuca. Me escupieron y fui a dar al fin del mundo, al sur de todo. Un gargajo estampado en este rincón que se cae del mapa. Ahora mi cuerpo flota sobre el oleaje del Mapocho. Mi cajón navega entre aguas sucias haciéndole el quite a los neumáticos, a las ramas. Avanza lentamente cruzando la ciudad completa. Voy cuesta abajo. El recorrido es largo y serpenteante. Viajo por un río moreno, una hebra mugrienta que me lleva con calma y me acuna amorosa y me invita a que duerma y me entregue por completo a su trayecto fecal. Gaviotas despistadas siguen mi ruta y se estacionan a mis pies escarbando en mis zapatos rotos, picoteándome los dedos, las uñas cochinas. En la ribera un borracho lanza una botella que vacía se hace pedazos al topar conmigo. Vidrios me llegan a la cara y un hilo de sangre recorre por mi frente. Y es una historia de una alma en pena, de una mujer que ella se ve misma desde un puente, ve su reflejo, se ve a ella misma muerta en una tabla viajando por el río del Mapocho después de una historia de violencia. Entonces digamos, creo yo que la literatura nos acerca de muchas maneras a esa sensibilidad, ¿cierto? Que imposible que una persona que no lea con dolor, tranquilidad, claro, no vaya a decir, oiga, pero también, o sea, esa imagen de ese muerto cayendo por el río es increíble, sí. Increíble. Y ahí dices algo interesante, que es exactamente, ¿no? Y también se están trabajando en una tesis con como el derecho ignora el dolor, no sabe traducir el dolor. Y cómo un ser humano o sea, ¿qué piensa un ser humano al ver otro ser humano muerto por el río, como de pronto pasaba mucho en Colombia, los muertos del río Magdalena? Exacto. Pero ¿qué pasa cuando es el mismo ser humano que se ve a sí mismo muerto en el río? Entonces eso siento que humaniza mucho y que pone en discusión muchos elementos a la hora de pues articular esto de derecho y literatura. Gracias. Bueno, primero agradecer Néstor, Sebastián, profe Clau, que chévere que es sentirse aquí. Y yo para cerrar pues quisiera terminar con este poema de mi maestro Ismo, que dice: y dejamos piel, pensamientos, recuerdos y sombras como guías inocentes y de fuego para que el destino encuentre su camino. Gracias. Bueno, mil gracias. Creo que además hemos tenido una conversación larguísima. Espero que nuestros radioescuchas hayan disfrutado como nosotros y nosotras aquí en este programa, y no termina aquí. Yo sí creo que ya que descubrimos este mundo nuevo, y sobre todo nosotros lo llevamos ya trabajando desde algún tiempo, pero ya que descubrimos que la importancia también de comunicarlo, ¿no? Y de intentar hacernos entender por parte de las personas, para que cada vez más sean las personas que puedan intentar hacer ese esfuerzo y pensar y creer en que también el derecho puede ser algo mucho más humano, mucho más bello, mucho más poético, y que pueda ser vida en lugar que muerte.
Bueno, muchas gracias Néstor, muchas gracias David, muchas gracias Claudia y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas, por habernos escuchado, aunque la charla fue bastante larga, esperemos que haya sido de su agrado. Fuimos Claudia Storini, Sebastián Palis, Néstor Moreno Huertas y David Bastidas aquí en Radio Voz Andina Internacional. Hasta una siguiente vez. Hasta siempre.